Ahora vamos a resolver este ejercicio por superposición. ¿Y en qué consiste? Si ustedes observan, este ejercicio tiene tres fuentes. Aquí tiene una fuente corriente, una fuente de voltaje y otra fuente de voltaje. Y vamos a resolver este ejercicio una sola fuente a la vez. Y vamos a suprimir las demás fuentes. ¿Y cómo realizamos esto? Si tenemos fuentes de corriente, para suprimirlas, nosotros hacemos a esta fuente corriente el equivalente a un circuito abierto. Y cuando tengamos una fuente de voltaje, lo vamos a hacer como cortocircuito. Entonces, fuente de voltaje es igual a un cortocircuito. Es decir, este ejercicio tiene tres fuentes. Yo lo voy a tener que resolver tres veces. La primera vez voy a resolver solo con la fuente de corriente de 20 miliamperes. Tengo que suprimir la fuente de voltaje de 6 voltios y la fuente de voltaje de 12 voltios. ¿Y cómo la suprimimos? Esta fuente de voltaje se convierte en un cortocircuito y esta otra fuente de voltaje, otro cortocircuito. En este siguiente ejercicio voy a resolver solo este de acá. Entonces, dejo esta fuente de voltaje suprimiendo los demás. Suprimo esta fuente de corriente y esta se queda como circuito abierto y suprimo esta fuente de voltaje y la fuente de voltaje tienen que ser un cortocircuito. Entonces, este sería un cortocircuito. Por último, resuelvo con mi fuente de 12 voltios suprimiendo mis otras dos fuentes. Entonces, dejo esta fuente de 12 voltios, suprimo en la fuente corriente y la fuente corriente es un circuito abierto, entonces lo dejo como circuito abierto y mi fuente de voltaje es un cortocircuito. Entonces suprimo como un cortocircuito. Entonces, fíjense que yo tuviera que resolver este circuito tres veces. El resultado va a ser la suma de los resultados individuales. Es decir, el resultado de Vx, en este caso, va a ser Vx1 más Vx2 más Vx3. Ahora lo vamos a simular. Lo copiamos tres veces. Entonces observen, el voltaje en esta resistencia es 4 voltios. Y si yo sumo 1 más 3 más 0, es 4 voltios. El voltaje que cae acá va a ser la suma de los voltajes individuales. 1 voltio más 3 voltios más 0 voltios. Y así puedo probar con cada sector. Por ejemplo, aquí yo tengo menos 2 voltios. Y si yo sumo los voltajes individuales, este voltaje sería este menos 1,14 voltios más estos 2,57 voltios más estos negativos
3,43 voltios. Y hagan esta suma. Esta suma equivale a negativo 2 voltios. Fíjense acá, yo tengo 4 voltios y 4 voltios va a ser menos 1,14 menos 3,43 más 8,57. Ese voltaje sería la suma de cada parte, que sería menos 1,14 menos 3,43 más 8,57 voltios. Y eso suman estos 4 voltios. Y eso sucede acá. 2 voltios es igual a negativo 1 más 3 más 0. Este voltaje sería la composición de cada una de las partes resueltas individualmente. Este otro, también yo tengo negativo 1,14 menos 3,43 y menos 3,43. Eso me dan los 8 voltios. Esto es igual a menos 8 voltios. Ahora vamos a resolverlo manualmente. Entonces, este ejercicio lo vamos a resolver 3 veces. La primera vez vamos a hacer solo la fuente de 20 miliamperes y suprimimos las otras dos fuentes. Como esta es una fuente de voltaje, suprimimos con un cortocircuito. Esta también es una fuente de voltaje, suprimimos también con un cortocircuito. Ahora observen, este lado de la resistencia va a este nodo que le voy a llamar nodo A. Y la otra resistencia también va al mismo nodo. Por otro lado, esta resistencia va a este nodo B. Si observo, este es el mismo nodo que el de acá. Este es el mismo punto B. Es decir, estas dos resistencias están en paralelo. Y el paralelo de 100 y 100 es 50 ohmios. Y por otro lado, el de 400 ohmios va a otro nodo que le voy a llamar nodo C. Y eso también va a la resistencia de 100 ohmios. Es decir, estas dos resistencias también están en paralelo. Y el paralelo sería 400 por 100 sobre 400 más 100, que es 500. 400 por 100 es 40.000 dividido entre 500. Y de aquí se me van 2 ceros arriba, 2 ceros abajo. Y me queda 400 dividido entre 5, que son 80 ohmios. Es decir, este paralelo es 80 ohmios. Y lo voy a redibujar. Aquí tengo la resistencia de 50 ohmios y esta sería la de 80 ohmios. Y aquí tengo la resistencia de 200 ohmios, que en este sector es lo que estoy buscando, PX y también IX. Ahora puedo usar cualquier método para resolver. Ahora voy a redibujar, pero en lugar de poner estos 80 miliamperes acá, lo voy a poner aquí. Es exactamente lo mismo, eso para que lo visualicemos mejor. Que estos dos están en paralelo y la caída de voltaje va a ser lo mismo en ambos puntos. La caída de tensión aquí, Px, también va a ser la caída de tensión en este de acá. Y aquí tengo una corriente y le voy a llamar I1 y esta le voy a llamar I2. Y lo voy a hacer esto por nodo. ¿Qué corrientes salen de este nodo? Salen 20 miliamperes, que es 0,02 amperes, más corriente 1 más corriente 2 es igual a 0. 0,02 más, ¿qué es la corriente 1? Sería el voltaje sobre mi resistencia, más la corriente 2, y este sería el voltaje sobre mi resistencia. Es igual a 0. Ahora voy a resolver con el denominador común 400, entonces aquí yo lo voy a multiplicar por 2 sobre 2.
Aquí lo voy a multiplicar por 5 sobre 5 y aquí por 400 sobre 400. 400 por 0,02 es 8 más 2bx más 5bx es igual a 0. Entonces, 7bx es igual a negativo 8 y bx sería negativo 8 dividido entre 7. Y esto me da negativo 1,14 voltios. ¿Qué sería la corriente que circula por ahí? Sería este valor dividido entre 200, que sería negativo 5,7 miliamperes. Y este es el resultado individual tomando solo en cuenta la fuente de 20 miliamperes. Ahora vamos a volver a resolver este ejercicio, pero lo vamos a hacer solo con la fuente de 6 voltios y tenemos que anular la demás. Esta fuente es una fuente corriente, entonces simplemente la sacamos. Y esta fuente es una fuente de voltaje, así que este es un cortocircuito. Estas líneas las voy a borrar. Ahora lo voy a resolver por mallas. Aquí yo tengo una corriente y esta corriente le voy a llamar I1. Y esta otra corriente la voy a llamar I2. Aquí también tenemos otra corriente. Esta de aquí no nos interesa porque no va a afectar en el resultado de Bx ni de Ix. Ok, vamos a plantear la primer malla. 6 menos 100 y 1. Menos 400 y 1. Menos 400 y 2 es igual a 0. Y de aquí yo puedo decir que 6 es igual a 500 más 402. La siguiente ecuación, si la planteo, sería 0 es igual a 202 más 402 más 401. Y de aquí obtenemos que 0 es igual a 602 más 401. Y lo voy a poner en el orden que más nos interesa, que es poner 401 más 602 para que ambas ecuaciones, esta ecuación de aquí y esta ecuación de aquí, estén escritas de la misma manera. Ok, ahora el resultado que yo estoy buscando está en este sector, que es la corriente IX, y si yo observo, IX es la misma que la corriente I2. Al final yo estoy buscando la corriente I2, así que necesitamos deshacernos de la corriente I1. Esta tiene 500 y esta otra ecuación tiene 400, así que vamos a multiplicar esta ecuación por 4 y esta ecuación por menos 5. 24 es igual a 2001 más 1602. Por otro lado, 0 es igual a menos 2001 menos 3002. Y de aquí realizamos la suma. 24 es igual, aquí se nos va. Y 1600 menos 3000 es menos 1402. Ya puedo despejar I2. I2 nos quedaría estos 24 dividido entre negativo 1400. Yo divido 24 entre 1400 y nos va a salir negativo 0,017 amperes. En otras palabras, sería menos 17 miliamperes. ¿Y el voltaje? Para encontrar el voltaje sería esa corriente por estos 200 ohmios. Entonces multiplico 200 por estos negativos 0,017 y con eso encuentro mi voltaje que es 3,43 voltios. El resultado independiente en esta resistencia es de 3,43 voltios. Y esto sería negativo
por el signo. Entonces sería negativo 3,43 voltios. Y por último, vamos a resolver solo la fuente de 12 voltios, eliminando estas dos fuentes. La fuente de corriente directamente es un circuito abierto y mi fuente de voltaje lo retiro y se convierte en un cortocircuito. Ahora vamos a resolver. Aquí directamente la corriente es 0 y esto lo podemos observar en un cortocircuito. Y de ahí tengo esta corriente que le voy a llamar IA y tengo esta corriente que le voy a llamar IB. 12 menos 400 IB menos los 400 IA menos 200 IA es igual a 0. Aquí puedo mezclar los IA con los IA. 12 sería igual a 600 IA más 400 IB. Ahora resolviendo esta malla de aquí, 0 es igual a 400 IA más 400 IB más 100 IB. Y de aquí, junto los IB, yo tengo 0 es igual a 400 IA más 500 IB. En este caso, la corriente que me interesa es IA, porque IA es lo mismo que IX. Entonces tengo que eliminar IB. Entonces voy a multiplicar este de aquí por 5 y este de aquí por menos 4. 12 por 5, 60 es igual a 6 por 5, 30 con dos ceros. 3000 IA más 4 por 5, 20. Agrego estos dos ceros. 2000 IB. Por otro lado, en esta otra ecuación tengo 0 es igual a menos 1600 y sub A menos 2000 y sub B. Y lo sumo. Entonces al final tengo 60 es igual a 1400 y sub A. Y lo despejo y sub A sería 60 dividido entre 1400. Y esto me da 0,04285 amperes. En otras palabras, la respuesta aquí serían 42,9 miliamperes. Y esto lo multiplico por 200. Y al multiplicar por 200, yo tengo 8,57 voltios. Y esta sería mi respuesta de BX con mi tercera fuente. El voltaje en ese punto va a ser la suma de cada uno de mis resultados individuales. Y esto suma 4 voltios. En conclusión, van a resolver una sola fuente a la vez, suprimiendo las demás fuentes. Y al final, un resultado, por ejemplo, este BX, va a ser la suma de todos los resultados individuales. Y con esto, ¿qué puedo ver? Puedo ver el aporte que me da cada una de mis fuentes a un lugar en particular y la suma de todos esos es mi voltaje total. Y eso sería todo. Muchas gracias y hasta el siguiente video.